Producciones Mapén presenta Glosa con J.M. Hidalgo. La semana pasada decíamos sobre la carga pesada que lleva consigo el precandidato presidencial Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana. Hoy detallaremos sobre esta afirmación que hacemos con ánimo de que tanto él como candidato, como su gente, su equipo, no así la dirigencia del PLD, puedan considerar nuestros puntos de vista con el propósito de fortalecer su lucha para las elecciones del próximo 19 de mayo del 2024. Una carga que bien se debe aprovechar como oportunidad. Sí, como oportunidad. Todo está en estar consciente de la situación, verlo y analizarlo desde un punto de vista objetivo, fuera de fanatismo, ni tampoco también puede ser a la luz pública, no necesariamente, ¿no? Bien vale hacerlo en intimidad, consigo mismo y con un grupo mínimo y cercano que solo quieran hacer una especie de análisis de FODA y trabajar con dedicación y ahínco. Nuestros cuestionamientos, mejor dicho, nuestros puntos de vista, están manejados desde la preparación personal como ente político del precandidato y otro que tiene que ver con su partido. Debilidades en ambos casos que solo hay que ponerle atención y trabajar en base a superarlas y obtener los mejores resultados posibles. Bien podríamos equivocarnos, pero al final y con los resultados tendremos una evaluación más justa y real. Por otro lado, en este programa de Glosa, trataremos sobre las más próximas elecciones y su repercusión en la segunda y la tercera elección. Es decir, nos referimos a las elecciones municipales de alcaldes y regidores como las primeras elecciones que se celebrarán el 18 del próximo mes de febrero del 2024 y de las segundas elecciones, las del 19 de mayo del año que viene, del presidente de la República y de los senadores y diputados al Congreso Nacional. Y claro, de la posible y hasta casi segura segunda vuelta que habría de celebrarse el 30 de junio. Nuestras consideraciones giran en torno a que las elecciones municipales no van a repercutir considerablemente en las elecciones presidenciales, porque consideramos que las organizaciones políticas tendrán en esos municipios a líderes locales que no necesariamente pertenecen a los partidos mayoritarios y que estos últimos optarían por apoyarles por conveniencia política, ¿no? Y en otros casos, los partidos mayoritarios también estarían en disposición de pactar con líderes contrarios para dar un impacto mediático de que así sería en las presidenciales y congresuales, algo en lo que nosotros no creemos. Pero, además de estas consideraciones nuestras, está la que tiene que ver con los candidatos mismos. Es decir, la candidatura presidencial tiene un peso específico que no necesariamente depende de los resultados municipales. Cada candidato a ser presidente tiene su propia agenda, tiene a sus propios contrincantes, tiene cada uno, además, por sí mismo, el fruto de accionar político dentro y fuera del partido. De manera que es más una lucha de tú a tú que de partido a partido. Pero, y como ingrediente final, está el caso de que en la fecha de las elecciones presidenciales también está la elección del senador de la provincia y de los diputados. Esto significa que cada uno de ellos debe concentrarse en sus candidaturas y tratar a la candidatura presidencial al margen, al igual que el candidato presidencial
reservar sus energías para su candidatura y si en algún momento una de esas candidaturas congresuales le favorece, se podría colocar al lado de uno de ellos en un momento determinado. Este mes de febrero es de negociaciones. Marzo, la presentación de los precandidatos en cada municipio. Para mayo, el panorama debe de estar definido en este aspecto y ver cómo corre cada candidatura hasta octubre, cuando todo debe estar definido. Aquí iniciamos Glosa con J.M. Hidalgo. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. A nuestro parecer, en los principales partidos políticos del país, entiéndase PRM, PLD y Fuerza del Pueblo, todavía no tienen bien en claro cuáles serán sus candidatos a las alcaldías del país. Y es que ninguno cuenta al día de hoy con la cantidad de candidatos verdaderamente potables en los municipios, ya que allí se da un fenómeno de liderazgo comunitario que no necesariamente tiene que ver con la figura presidencial, ni con los senadores, ni con los diputados, a menos que esos precandidatos a regidores y alcaldes no sean dependientes políticamente y financieramente del senador o de los aspirantes a ser senador o del propio presidente de la República o de algún funcionario de gobierno que lo apadrine con la anuencia del presidente de la República y de su partido. Esto no es nada extraño, ya que todos los partidos en su momento han tenido que recurrir a estas prácticas, sobre todo cuando hay intención de una repostulación o reelección. Esa es la primera razón que consideramos para que en este mes de febrero no se tenga ni siquiera un listado oficial de los partidos y de los aspirantes a las alcaldías y ayuntamientos como se denominaban antes, ¿no? Una segunda realidad es la que tiene que ver con los posibles acuerdos o alianzas entre las diferentes fuerzas políticas para llevar candidaturas comunes a varios partidos y lograr un triunfo que sirva de plataforma mediática para las elecciones de mayo del próximo año. Algo totalmente razonable y que tendrá su influencia, aunque sobre este particular tenemos nuestras consideraciones al respecto y vamos a pasar a describirlas. Vamos a tratar esta consideración nuestra antes de seguir desarrollando el tema de las selecciones de los precandidatos municipales. Casi la mayoría de los analistas políticos y políticos mismos consideran que los resultados de las elecciones del 18 de febrero del próximo año serán un reflejo de los resultados para las elecciones nacionales del 19 de mayo. En nuestro parecer, no creemos que esto ocurra tal como lo consideran y tenemos nuestras razones. Como decíamos al inicio de este comentario, para las elecciones municipales gravita mucho en los ciudadanos y su liderazgo, la incidencia, el arraigo, la militancia y otros elementos más intrínsecos a los candidatos locales que definirán su elección como candidatos oficiales. Esto supone, pues, que varias de las organizaciones políticas consideradas mayoritarias, como el PRM, PLD y la Fuerza del Pueblo, tendrán que buscar entre ellos mismos y con los partidos minoritarios acuerdos coyunturales locales para tener cierta incidencia en lo municipal, pero no necesariamente tengan que llegar a un acuerdo para la candidatura presidencial. Y es que en los municipios, desde las relaciones de amistad, pasando por los lazos familiares, hasta llegar a la diversidad de afiliación política,
tienen un peso específico que nunca se tiene con la candidatura presidencial, aunque sí un poco con la candidatura senatorial. Por eso decimos que esas candidaturas serán negociadas en la mayoría de los casos, a juzgar por los partidos mismos, tanto el PLD como el PRM, tienen la mayor posibilidades de obtener la mayor cantidad de alcaldías en el país. El PRM, primero, por ser un partido de gobierno y por un pasado histórico como un hijo del PRD. Si a esto le sumamos como otro elemento favorable al PRM, lo sería la posible alianza del PRD, Partido Revolucionario Dominicano, de Miguel Vargas, al Partido Revolucionario Moderno de Luis Abinader. El resultado sería que el PRM y sus aliados lograrían la mayoría de los ayuntamientos o alcaldías del país. Aunque el PRD está sumamente desgastado por todos los conflictos que han surgido en su seno y por los desmembramientos que ha padecido el PRDista o PRMista o PRMista PRDista, como usted quiera, en sus venas políticas corre la misma sangre. Sin olvidar que desde la fundación misma del PRD, esta organización política y sus apéndices gozan de una considerable empatía en las clases humildes y aún conservan una cuota considerable de líderes comunitarios con fuerte incidencia en sus comunidades. Es decir, un acuerdo PRM-PRD es totalmente positivo. Si tomamos como base que el PRM está en reelección, es lógico, y ya hemos visto los acercamientos del partido de gobierno con el partido saliente, sustentado en que en política se hace lo que conviene. No dudamos, pues, de que también prospere una alianza municipal en varios puntos del país con el PRD. Uno, para apoyar las candidaturas del PRM, pero otros para apoyar candidaturas del PLD o del PRD, que solo buscaría tener un cordón umbilical entre ambas organizaciones por donde se podría llegar a un acuerdo nacional, solamente con esa intención. Se preguntarán, ¿qué pasa con la fuerza del pueblo? Buena pregunta, ¿no? La primera impresión que tenemos es que la fuerza del pueblo es la más débil en cuanto a candidaturas municipales. Primero, por su juventud, es decir, por ser la más nueva agrupación política creada en la República Dominicana. Segundo, muchos de sus seguidores del expresidente Fernández aún se preservan en las filas del PLD. Evidentemente que no vamos a descartar del todo la renuncia del viejo partido que hoy están en el nuevo partido. Aún así, no tiene un buen número de candidatos locales que le presente un triunfo en las próximas elecciones de febrero. Esto supone que muchos de los movimientos y partidos aliados a la fuerza del pueblo deberán llenar muchas de las casillas para tratar de montarse en la onda de que los resultados de febrero del 2024 serían un espejo de los resultados del mes de mayo. Insistimos en que no será así para las elecciones del próximo año. No necesariamente lo que ocurra en febrero del año que viene es un espejo de lo que va a ocurrir en mayo del año que viene también. No es así. En este caso particular de la Fuerza del Pueblo y del PLD, existe un elemento que será determinante. Y es que muchos miembros del Partido de la Liberación Dominicana estarían buscando cómo apoyar a Leonel Fernández en el entendido de que con él pueden lograr más fácil llegar a ser gobierno que con la propia candidatura de Abel Martínez.
con razón o sin ella, el acercamiento a la fuerza del pueblo bien puede darse desde el propio PLD por parte, incluso de algunos de sus más prominentes dirigentes, hasta por un grupo de PLDistas que estarían conformando un grupo de PLDistas con Leonel sin necesidad de dejar el partido y sin la necesidad de la anuencia de Danilo, aunque ciertamente podrían ser expulsados si lo hacen en la primera vuelta. Pero en una segunda vuelta, eso será indetenible. Ahora bien, esas postulaciones municipales no van a cuajar sin la ayuda logística de sus partidos. Esa ayuda puede llegar desde la dirección misma de los partidos con un grado de apoyo mayor desde el sector privado en las provincias de esas propias organizaciones. El partido o las alianzas municipales que gocen de mayor incidencia dentro de los empresarios municipales y provinciales tienen la seguridad de ganar en sus comunidades. Los partidos, como organización política, solo apoyarán a plenitud quienes consideren sean un referente para las elecciones presidenciales. Tanto la repostulación de Luis Abinader como el retorno de Leonel Fernández y en una tercera posición para la candidatura de Abel Martínez, esto puede ocurrir. Como decimos esto, que esos aspirantes a las alcaldías deben explotar, buscar el apoyo logístico en sus propias comunidades, ya que de lo contrario no serán apetecibles a los partidos mayoritarios, ya que estos tienen como norte la candidatura presidencial junto a los senadores y diputados, por ser estos quienes conforman los dos principales poderes del Estado, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Vale mucho más un senador que 30 o 40 síndicos o alcaldes. Vale más ser presidente, representante del Poder Ejecutivo, que todos los síndicos del país. Vemos cómo la fuerza del pueblo es la más débil para realizar alianzas municipales, ya que no goza de las mieles del poder, como lo es el PRM, ni con la estructura electoral del PLD, del Partido de la Liberación Dominicana, aunque esta última esté disminuida. Los aspirantes a las alcaldías en el país juegan un rol importante, pero si no reciben ese apoyo comunitario, entiéndase, empresarios y población masiva, como más el verdadero y sincero apoyo de la dirigencia de sus partidos a los que pertenezcan y de los partidos que les sustenten, no tendrán éxitos en sus aspiraciones. Y es que hasta este momento, viendo los aspirantes de todos los partidos, solo unos cuantos tienen el perfil y las posibilidades reales desde su candidatura misma de ser considerados como posibles alcaldes o regidores. Cuando decimos desde sus candidaturas mismas, queremos señalar lo siguiente que tiene que ver con sus potencialidades personales, no de sus partidos. ¿De acuerdo? En definitiva, apreciamos hasta este momento, a un año de las elecciones municipales, el 18 de febrero próximo, que los aspirantes no gozan en su mayoría y de todos los partidos, con la simpatía, no gozan ellos con esa simpatía en el electorado para ganar. Bueno, y se preguntarán ustedes, si la mayoría no goza de esa simpatía en los principales partidos, ¿qué va a pasar? Respuesta: los partidos políticos y los poderes fácticos de las provincias son los que tendrían que cargar con esas candidaturas,
lo que representa que cada uno de ellos tendrán que entregarse a fondo para buscar, sobre todo, ese apoyo de la comunidad y de los empresarios, de la iglesia y demás organizaciones comunitarias, y olvidarse del candidato presidencial y hasta de sus propios partidos y convertirse en verdaderos representantes de los diferentes sectores locales. Esto último es bien difícil, pero será determinante el poder personal de convocatoria, el poder personal de empatía y sus relaciones sociales en los diferentes sectores de la comunidad. Pero nuestra teoría es con respecto a lo que tiene que ver con la candidatura presidencial y los resultados de las elecciones municipales. Consideramos que para el próximo año electoral, los resultados provinciales no reflejarán el resultado presidencial. Usted está viendo Glosa con JM Hidalgo. Consideramos que para el próximo año electoral, los resultados provinciales no reflejarán el resultado presidencial. Esas candidaturas a las alcaldías tendrán que ser ayudadas por los partidos, pero sobre todo por los poderes fácticos locales, poderes del municipio. En el caso de la presidencia, el apoyo que recibe la candidatura presidencial está estrechamente ligado a la candidatura de la persona y en segundo grado a la candidatura del partido. Mientras, en los municipios se pueden dar apoyos a aspirantes y alcaldes de otro partido, reiteramos, por una relación familiar, de amistad o de socio empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. Para la candidatura presidencial gravita otra relación mayor. Sin duda alguna, que las precandidaturas de Leonel Fernández y la segura repostulación de Luis Abinader concitan en el electorado la mayor simpatía. No queremos menospreciar la precandidatura de Abel Martínez. Bien podemos sustentar nuestra afirmación. Sé que sin apasionamiento ni fanatismo, en el caso de Leonel, por haber sido presidente 3 periodos, es decir, 12 años, y habiendo sido presidente del PLD por 20 años, su figura política concita admiración, respeto, agradecimiento, que en definitiva se traduce como un apoyo a su persona como candidato. Por su lado, Luis Abinader, actual presidente de la República, cuenta con una atracción de poder que en un país como el nuestro, que ansía estar en el gobierno o de tener una buena relación con el gobierno mismo o con sus más importantes dirigentes y funcionarios, concitarían un apoyo. Tan solo por estas 2 razones principalmente, y de otras que no es necesario exponer en estos momentos, es que afirmamos sobre esas 2 candidaturas la mayor potencialidad en las próximas elecciones. Ya el caso de Abel Martínez, otros elementos juegan un papel importante y que más adelante daremos nuestra opinión. No sin antes decir 2 cosas, para que no pasen por alto, ¿no? A la candidatura posible de Luis Abinader hay que sumar, como usted lo considere, la del expresidente Hipólito Mejía, que goza de los mismos atributos electorales, repito, de los mismos atributos electorales que los de Leonel Fernández, lo que da un punto a favor a Luis que no tiene Leonel, es decir, un expresidente que le apoye. Y por otro lado, ya dijimos que expondremos con mayor amplitud lo que significa la precandidatura de Abel Martínez, en el sentido de que tiene una carga muy pesada que no creemos que pueda llevar por sí mismo hasta el final de la contienda electoral con éxito. Teniendo en cuenta estas condiciones señaladas anteriormente y la que vamos a enumerar a continuación,
es que sustentamos que los resultados de las elecciones de los alcaldes y regidores no representarán lo que ocurrirá en las elecciones congresuales y presidenciales del 19 de mayo del año que viene. Para esas elecciones, los candidatos a la presidencia de la República deberán exponer lo realizado por sus gobiernos. Y de ahí, de nuevo, solo rehacemos y recaemos de nuevo en las figuras de Leonel Fernández y de Luis Abinader, uno por sus 12 años y otro porque está en pleno ejercicio. Estos dos periodos de diferentes tiempos, de diferente cantidad de años, bien pueden significar el triunfo o el fracaso ante una población dominicana que es fácil de convencer con una buena campaña publicitaria, pero con mayor efectividad desde el gobierno mismo, por la capacidad de proyectar en los medios lo mucho o lo poco realizado y por la capacidad de satisfacer ciertas necesidades momentáneas que todo candidato reeleccionista ha hecho, por lo que la candidatura de Leonel Fernández solo descansará básicamente en sus discursos de promesas y de críticas a la actual gestión. Es decir, la capacidad de Leonel Fernández para lograr un apoyo electoral está en su persona como político elocuente y en su gestión de gobierno, que no deja de ser un punto a ser utilizado también por la oposición, de que si en 12 años no hizo aquello o lo otro, no lo va a hacer en una próxima gestión de 4 años. No importa lo que haya hecho. La campaña en República Dominicana se trata de minimizar los logros de quien está en el gobierno o de quien fue gobierno anteriormente. Esta apreciación será lo que va a estar de boga en la campaña que primará a la hora de las elecciones presidenciales. Luis Abinader deberá convencer a la población de que lo que ha realizado en este periodo de su gestión ha sido más que suficiente para garantizarle a los dominicanos un mayor bienestar y de que el gobierno ha obrado con pulcritud y en beneficio de todos. Y por lo tanto, su continuación en el poder será beneficioso para el país y todos nosotros los dominicanos. Su campaña deberá girar en los proyectos futuros que ha iniciado en este periodo y que necesita concluir en los próximos 4 años. Tendrá que ser una muy buena campaña mediática porque los opositores aprovecharán para sacar a relucir las improvisaciones e incapacidades que tanto han cacareado durante estos 2 primeros años de gobierno PRMista. Leonel bien puede mostrar todo lo que hizo su gobierno en 12 años y hasta sumarle parte de lo realizado por los gobiernos de Danilo, cosa esta última que no lo vemos muy positivo, que al final se lo van a contabilizar y lo sumarán a la gestión de Leonel para decir que fueron 20 años los de gobiernos del PLD siendo él presidente del partido, de manera que vendrá un descrédito de 20 años de gobierno, ¿no? Al igual que Abinader, su campaña mediática girará en torno, la de Leonel, a lo realizado, con un aval, con un significativo punto a su favor, y es que podrá mostrar obras concluidas, ya hechas y entregadas para su uso de la población. Decir que esto convencería a una mayoría de la población a optar por su repostulación depende de las estrategias que aplicarán durante el periodo de campaña electoral. Como se aprecia, hasta este momento de nuestra exposición, la persona y la candidatura de Abel Martínez no tiene nada que ofertar
que no sea su gestión municipal, la cual consideramos exitosa, pero no trasciende a lo nacional, ni mucho menos comparable a una gestión de gobierno nacional. Con sus virtudes y con sus debilidades, las candidaturas, una vez oficializadas, de Leonel Fernández y de Luis Abinader y hasta el propio Abel Martínez, no están sustentadas ni reflejarán lo que ocurra en las elecciones del mes de febrero próximo. Todo depende, en gran medida, cómo se convenza a la población votante sobre los logros o capacidades de gobernar de los candidatos. Repetimos de nuevo, todo dependerá de la capacidad que tengan los candidatos presidenciales de demostrar su eficiencia como gobernantes. Ni siquiera estará en juego la capacidad de los gobiernos mismos desde sus funcionarios. Esto será única y esencialmente sobre las figuras de los candidatos presidenciales. Otro aspecto a considerar para que todo se concentre en las personas de los aspirantes presidenciales es el hecho de que no tan solo en esas elecciones de mayo del 2024 se elegirá al presidente, sino que habrá una actividad proselitista en las provincias de los senadores y de los diputados. Esto hará que las campañas se particularicen y que los candidatos presidenciales desarrollen su agenda, mientras los aspirantes a senadores y diputados también hagan lo mismo. De manera que uno a otros no podrán ayudarse porque deberán concentrarse en sus candidaturas y sus opositores enfrentarlos. Salvo algún encuentro en caravanas de los candidatos provinciales y el candidato presidencial, si es que conviene a la candidatura presidencial y no haya otro acuerdo soterrado por ahí, entonces podrán juntarse, y eso de juntarse lo decimos entre comillas, y recorrer algunas calles de un municipio donde hayan ganado en las elecciones de febrero. Decimos, acuerdos soterrados. Y no queremos que pase por alto este señalamiento nuestro de acuerdo soterrado. Dentro de los acuerdos que dijimos anteriormente, para las candidaturas municipales, existen acuerdos soterrados por debajo de aposento de los candidatos presidenciales y de los propios partidos. Cuando decimos que el candidato presidencial de X partido se juntará, entre comillas, con el candidato a senador de su partido o de su coalición, es porque en base a nuestra teoría de que las candidaturas presidenciales descansarán sobre sus propios hombros y no sobre los resultados municipales, hemos visto cómo candidatos a la presidencia en la recta final, cuando ven que su candidato a senador, a diputado, no cuaja para ganar, simplemente le reducen el apoyo de su partido y de su figura. Esto lo hemos vivido con importantes líderes políticos de antaño y con algunos de los actuales, que han preferido no estar al lado de un candidato a senador que no tenga las posibilidades para ganar. Este mes de febrero del presente año es el mes para concertar las alianzas municipales. Ya en marzo tendremos para las elecciones de febrero un panorama más definido. Pero de nuevo decimos, estos acuerdos municipales no representan acuerdos presidenciales. La debilidad de una buena parte de los precandidatos a alcaldes traerá alianzas solo municipales y coyunturales. No necesariamente significan acuerdo para las elecciones de mayo del próximo año. Los precandidatos a la presidencia de la República deberán enfocarse en su candidatura personal y todos ellos tratarán de desbaratar o minimizar o desacreditar
las gestiones de sus contrincantes. ¿A quién favorecerá la población? Bueno, pues hasta este momento ningún partido ni candidato alguno goza de apoyo mayoritario para ganar las elecciones. Su capacidad de convencimiento, por la vía que sea, será determinante, no en este momento donde todo está concentrado en las elecciones municipales, las que inician sus negociaciones ahora y que deberán concretizarlas para el mes de octubre. Mientras, una campaña interna en los partidos será la que los ocupe en este primer semestre del año. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Las aspiraciones de Abel Martínez a ser el candidato presidencial del PLD ha tenido ciertos inconvenientes que ha logrado superar de una manera u otra, unas por estrategias y otras por suerte. Cuando decimos que tiene una carga pesada para poder llevarla y salir triunfante en las próximas elecciones, es basado en su historial político frente a las de Leonel y Luis y en la realidad que vive el partido que ostenta su candidatura, es decir, el propio Partido de la Liberación Dominicana. Abel Martínez ha sido un triunfador en las diversas funciones que ha desempeñado como servidor público. Desde su desempeño como miembro del Poder Judicial, pasando por diputado y presidente de la Cámara Baja, hasta llegar a ser el alcalde de la segunda ciudad más importante del país, como lo es Santiago. Fíjense que decimos de la principal ciudad del país y no de la provincia, aunque eso repercute. Y decimos ciudad y no provincia, aunque haya sido diputado, porque de lo que se trata es de una candidatura presidencial. Los lazos con la oligarquía de Santiago, que son sumamente importantes, si no, preguntémosle a Leonel y a Luis, que han tenido que mudarse en muchas ocasiones a Santiago, no son tan fuertes como parece, ya que por su buena gestión en favor de su municipio ha chocado con ciertos intereses que alimentan una separación y una distancia a su candidatura, justas o injustas, pero son reales. Esa relación con la oligarquía de Santiago y una mínima parte de la población del Cibao es imperceptible con la de la capital. Y cuando decimos de la capital, aquí incluimos la del sur y la del este del país. Su figura política representa muy poco, no por él en sí, sino por las figuras que enfrenta, es decir, las figuras de Luis Abinader y de Leonel Fernández. Ya hemos hablado de eso con anterioridad. Asimismo, sus relaciones políticas, sociales, empresariales, con otros políticos, tanto nacionales como en el ámbito internacional, la consideramos muy pobre. No es que no las tenga, es que como político provincial y municipal no ha tenido el tiempo ni la oportunidad de cultivarlas. Entre paréntesis, tanto Luis, a pesar de ser el presidente, como Abel, necesitan alimentar esas relaciones sociopolíticas, tanto a nivel nacional como internacional. No es porque sean determinantes en sí mismas, sino porque a cualquier candidato o presidente esas relaciones contribuyen a una mejor gobernanza. ¿No? Cerramos nuestro paréntesis y vamos con el tema anterior. El otro elemento de carga pesada que lleva Abel es la del partido que sustenta su candidatura. Estamos hablando del PLD. El PLD se ha debilitado desde que perdió en las pasadas elecciones. Primero, por el manejo erróneo de señalar un candidato presidencial. Segundo, por los hechos de corrupción que están en juicio. Y tercero, por el rompimiento del partido tras la salida del doctor Leonel Fernández. Abel Martínez está usando su precandidatura
para tratar de posicionarse como un verdadero candidato presidencial, pero para futuras contiendas electorales. Y lo consideramos muy bien y hasta positivo, porque la carga que tiene de un partido mermado por las múltiples renuncias de dirigentes, que aunque le quiten arraigo o los menosprecien a esas personas que se han ido, no dejan de crear cierta debilidad en el PLD. Y no es que se hayan ido para la fuerza del pueblo con Leonel Fernández, no, no. También se han ido para el PRM. ¿Y por qué? Tan simple y sencillo, porque el Partido de la Liberación Dominicana no representa opción de poder para las próximas elecciones como partido. El que no lo ve así, creemos que carece de una visión política de corto rango. Eso no significa que Abel, que se recoja, por el contrario, tiene la oportunidad de demostrar su liderazgo político en detener esa hemorragia interna. Tiene la oportunidad de unificar al partido y tiene la oportunidad de consagrarse con todo el potencial para ser un futuro presidente de la República. Todas esas oportunidades que señalamos no son más que las cargas pesadas que tiene Abel Martínez. Son retos difíciles, con una corriente no necesariamente en su contra, con cierto grado lo es, sino con una corriente muy perpendicular, y nos explicamos. No es una corriente que va de norte a sur o de sur a norte. Es una corriente que va transversal. ¿Cómo interpretar esto? Esto se puede interpretar como una apatía para su candidatura, como una indiferencia, en algunos casos como menosprecio. Es decir, no va de norte a sur, eso va de este a oeste y viceversa. No estamos afirmando en primera persona que esto sea así, sino una apreciación que de seguro algunos de ustedes han percibido. Con lo que sí cuenta el PLD hoy en día es con una maquinaria electoral a tener en cuenta, considerable para cualquier candidato. Acaba de salir del poder después de 20 años, 16 consecutivos y 8 en pleno ejercicio de sus dirigentes. Sin lugar a dudas, que cualquiera desearía tener esa estructura a su favor. Pero resulta que dentro de la carga pesada de Abel está en obtener un verdadero, sincero y contundente apoyo a su candidatura. Las dudas se basan en su triunfo cuestionado en una consulta que no determina que sea el candidato definitivo. Fue una consulta sumamente cuestionada sobre el predilecto de la cúpula del PLD. Él no lo es. Primero por su amistad y acercamiento político con Leonel Fernández, desde su designación como fiscal en Santiago hasta ser presidente de los diputados y hasta lograr ser alcalde de Santiago. Si a esto le sumamos lo que decíamos en el programa anterior de la necesidad que tiene Danilo Medina de aliarse al PRM como garantía de que la política intervenga en la justicia a favor de los implicados en los casos de corrupción de su gobierno y de que otros casos se detengan y que tampoco llegue a su persona de existir indicios, tal como lo demuestra la predisposición de Hipólito Mejía, de favorecer ese acuerdo. Definitivamente, Abel no recibiría ese apoyo tan importante de la estructura del PLD. No lo abandonarían, pero sus esfuerzos no serían al máximo. Esa falta de apoyo de un 100%, los fuertes contiendas
de la Fuerza del Pueblo y del PRM para atraer seguidores del PLD, la debilidad de su membresía, ya sea porque se van a la Fuerza del Pueblo o al PRM mismo, solo le quedaría a Abel Martínez consolidar su figura política y sus aspiraciones presidenciales para un futuro electoral que no es el del 2024. Claro, como hemos dicho, debe cultivar más a profundidad su capacidad y su preparación política. Por ejemplo, el único tema de carácter internacional que vemos lleva a la palestra pública Abel es el caso de la migración haitiana. Luego, los casos de política, por ejemplo, el caso de Latinoamérica, Brasil, Perú, México, Argentina, que aunque no determinan un proceso electoral, bien contribuyen a crear en la población una preparación del político gobernante. Y podemos mencionar otros casos de política mundial. Pero en el caso local, vemos muy pobres sus análisis sobre el manejo de la economía del país, con simples acusaciones a la presente administración, pero no profundiza lo suficiente como para tener una visión certera de cómo enfrentar tales circunstancias, ni la razón de ser de las mismas. Que tome estas observaciones nuestras con la mejor buena fe, no como una forma de descrédito, por el contrario. Si el fanatismo de sus seguidores no lo dejan ver, o por lo menos considerar estas apreciaciones nuestras, están creando una burbuja de aire que a la larga tendrán que repararla. ¿Logrará el candidato Abel Martínez en ser el candidato oficial del PLD para las próximas elecciones? ¿Cuenta o contará con todo el apoyo logístico y estructural de los miembros del comité político, no tan solo en una presentación en caravana, que creemos solo se realizará por parte de unos cuantos de ellos y por tan solo en una ocasión? Escriba lo que va a ser así. Ustedes lo verán en una sola vez, subido en una caravana, en una patana, como decimos nosotros. ¿Se concretizará alianza PLD-PRM en un acuerdo soterrado, tal como ha manifestado Hipólito Mejía? Carga pesada para Abel Martínez. Aunque se hable de un posible acuerdo con Leonel Fernández, su figura política estará en juego. No creemos que tome la decisión en primera vuelta, a pesar de las adversidades. Luchará hasta el final de esa primera vuelta electoral para demostrar y estar consciente de su arraigo político en la población. Si fracasa, o si se considera un fracaso su candidatura en el PLD, bien podrá tener como defensa su falta de apoyo de su partido. Si su participación se le considera un éxito, bueno, por la capacidad de votos obtenido independientemente de que gane o no gane, atribuirá ese triunfo al trabajo de él y de su equipo. Será considerado triunfo o fracaso su papel en las próximas elecciones. Será el político más apetecible de la jornada, por lo que tendrán que negociar con él con una sustancial participación en un próximo gobierno, sea de quien sea que vaya o que resulte electo en las próximas elecciones. Una carga para Abel Martínez, pero una excelente oportunidad para demostrar, insistimos, su capacidad política y su liderazgo emergente. Hasta aquí nuestro programa Glosa con J.M. Hidalgo. Nos encontramos la próxima semana. Producciones Mapén presentó Glosa con J.M. Hidalgo.